Bueno, Daniel Abad, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Decime, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo estamos terminando el 2013? Mira, en términos generales, el pasado la época ya electoral y conocida los resultados, los problemas siguen siendo los mismos, es decir, no han cambiado mucho. Hay mucha expectativa de lo que pueda hacer la presidenta cuando llegue y me parece que los dos temas centrales son, por un lado, el equipo de gente, ¿verdad? Y por otro lado, en la macroeconomía hay que mirar mucho las reservas. No hay que olvidarse que el país, históricamente, desde su nacimiento, siempre tuvo problemas cuando tuvo problemas con el dólar. Es decir, cuando nos quedamos sin dólares, sobrevino la crisis inevitablemente. Hoy las reservas perforaron ya el piso de los 33.000 pesos, están cayendo. 33.000 millones, sí. Cuando vos analizas eso, la base monetaria, los encajes, el dinero que es dinero del público, en definitiva, es preocupante. Todavía no es para decir que va a haber una crisis en lo inmediato. Es decir, no hay que asustar a la gente con esto que la crisis ya viene o que se parece a algo del 2001. Pero perder reserva es un problema potencial. Perder reserva, teniendo en cuenta los antecedentes de las crisis de Argentina. Los antecedentes de la crisis de Argentina, porque la gente actúa por el reflejo de la memoria histórica, ¿no es cierto? Entonces, los que tenemos algunos años sabemos cómo termina esto cuando vos no tomás medidas, y quizá los más jóvenes tienen otra actitud, que vos lo ves en el gasto, en el consumo, en ese tipo de cosas. Pero lo decía el mismo gobierno, a ver, cuando comenzó el kirchnerismo decía, no es posible que vivamos una crisis económica porque estamos muy bien calzados con reservas en el Banco Central. Exactamente, así es. Este era uno de los fundamentos del modelo económico kirchnerista. Kirchner cuando asumió con 11.000, vamos a hacer número redondo, digamos, 11.000 millones de dólares de reserva. En la mejor época, cuando la presidenta actual ganó las elecciones, estaba en cerca de 52.000 millones y hoy estamos en 32.000 millones. Sí. O sea que vos ves un serrucho que hace que haya, digamos, la economía haya transitado por un periodo donde el mundo no transitó por el mismo periodo de crisis en este momento. Estamos hablando de 2011-2013, ¿verdad? Si bien el mundo hoy no es el mismo de hace 2 años atrás, vos tenés el dólar fortalecido, tenés China que está desacelerándose un poco, está discutiendo si va a orientar, digamos, su crecimiento a las exportaciones o se va a volver sobre el mercado interno. Tenés países que son exportadores de commodity, de petróleo, minerales, y tenés países que son exportadores también de commodity, pero no como los nombrados, sino como la soja, que están a los vaivenes del clima. Bueno, es un mundo un poco más complicado para los países de América Latina. Y en ese caso Argentina, el equipo, yo creo que acá hay un problema de gente. Es decir, cuando vos vos vas a un médico, ¿no es cierto?, y el médico te da una receta, no esperes que el médico te cambie, tenés que cambiar de médico. Claro. Entonces acá pasa lo mismo, digamos, no esperes que Moreno siga haciendo una cosa que la que viene haciendo, la va a seguir haciendo. Sí. Marcó del Polo en el Banco Central va a seguir haciendo lo que hace. Entonces, dos temas. Primero, esto que vos decís que el mundo ha cambiado es verdad. También todos los estudios dicen que, los análisis dicen que en realidad las reservas de los países latinoamericanos crecieron. Salvo los de Argentina. Sí, es verdad. Bien, o sea que no es una consecuencia de lo que le pasa al mundo, sino son políticas internas. Así es. Bien, y lo otro, lo que vos decís es, hay que ver qué medidas se pueden tomar para no caer en una minicrisis. No es que es un hecho inevitable. No se pueden tomar medidas. Te vuelvo a reiterar, acá las medidas dependen de quiénes son los que integran un equipo nuevo si es que se quiere cambiar. Es probable que se llegue y se tire de la cuerda para no tomar medidas de ajuste, porque eso iría en contra de lo que pregona el gobierno. Pero hay cosas inevitables. Vos tenés, por ejemplo, si lo ves por el lado del gasto público, los subsidios son alarmantes, digamos. Cuando vos ves los subsidios de la energía son tremendos. La política monetaria también. Vamos al tema de los subsidios. Se complican más los subsidios cuando uno los relaciona con las exportaciones. Antes los subsidios significaban el 50% de las exportaciones. Hoy significan más del 150% de lo que exportamos. Sí, pero además a eso tenés que sumarle que hay un atraso tarifario. Es decir, el ajuste, vos podés ajustar los subsidios, pero también tenés que ajustar la tarifa. Claro. Porque si no ajustas las tarifas, después vas a seguir teniendo el problema de los subsidios, porque las tarifas siguen atrasadas y los costos, que se llama inflación de costos, sigue empujándote las tarifas para arriba. Entonces la tenés que seguir compensando. La política monetaria, en el mes de septiembre se emitió muchísima plata, más de 20.000 millones de pesos. La política, vos decías recién, la cambiaria, tenés un atraso cambiario infernal, casi 100%. No hay a ver, es un peso sobrevaluado que te quita competitividad en las exportaciones. Sí, y lo beneficia al importador, pero lo perjudica al exportador. Sí. Y nosotros tenemos una dependencia de las exportaciones, pues son divisas que entran
al país. Sí, vos fíjate que el fenómeno de Argentina, cuando sale a partir del año 2002, después del segundo o tercer trimestre del año 2002, que empieza a crecer de nuevo, el empuje lo dan las economías regionales, claro, por un dólar competitivo. Entonces, cuando vos ves que eso se está retrasando, lo primero que afecta son las economías regionales. Entonces, todo el norte, desde Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago, Tomás, todo tiene la misma crisis. Claro. ¿Cómo se disimula la crisis? ¿Cómo se alivia? Con un Estado grande, con una participación en el Producto Bruto Interno, cada una de las provincias, infernal, empleo público, ayuda social. Está bien, algunos dirán que eso está mal. A ver, si no habría más desocupación. Sí. Entonces, el Estado tiene una fuerte preponderancia. Ahora, las medidas asistencialistas son buenas hasta que vos tenés un programa de desarrollo. El problema es que acá no hay un programa de desarrollo, por lo tanto, las medidas asistencialistas se han hecho permanentes. Claro. Y eso es un poco lo que por ahí vos ves y decís, bueno, ¿hasta cuándo dura esto? A ver, para que quede claro, vos no le estás diciendo a la gente, yo no creo que tiene que haber un programa social ni subsidio. Yo lo que creo que tiene que haber un programa de desarrollo para tener poder dejar de lado un día los subsidios y eliminarlos. En realidad lo que la gente, mirá lo que le decía a los políticos en la campaña, la gente lo que quiere es trabajo, no quiere subsidio. Porque sabe que con su trabajo se logra su propio sustento, se auto-resignifica como miembro de la sociedad, participa del proceso productivo y puede comprar lo que quiere. Entonces no se necesita el plasma para todo, fútbol para todo. Así es. Además porque tenés tres Argentinas. Tenés una Argentina en la Patagonia extractiva, de minerales, de petróleo. Tenés una Argentina, digamos, que es el eje Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, que es otro de cordón industrial, donde hay mayor valor agregado, tanto económico como social. Y tenés después todo el norte, que es un norte pobre, donde la presencia del Estado es mucho más significativa, y menos mal que está ahí, están a veces los recursos, con un gran costo para la macroeconomía, porque si no sería una desolación tremenda. Bueno, de hecho, esto que ha planteado la Corte por el tema de la droga tiene mucho que ver con eso. Bien. Eduardo Robinson, ¿tenés la misma visión? Sí, por supuesto. En términos generales, la misma visión. Creo que está bien la descripción de lo que son los fenómenos, los síntomas que estamos atravesando. Ahí yo te decías en la introducción de que en Fiel se habló de una posible mini crisis. Yo creo que la Argentina ya está en una crisis. ¿Por qué ya está en una crisis? Porque cuando vos ves los síntomas, vos decís, ya estoy enfermo. Cuando vos decís que tenés fiebre, que te duele la cabeza, bueno, es muy probable que vos ya tengas un cuadro gripal o lo que fuese. La Argentina yo creo que ya está en una crisis económica disimulada, tapada, emparchada, pero claramente acá, con la caída que hemos tenido de reserva, 12.000 millones de caída de reserva en un año, o sea, 1.000 millones promedio en el mes, en cada mes, ¿no es cierto? Ahí ya tenés un problema. Tenés un problema del sector externo, tenés un problema de competitividad y tenés un problema inflacionario enorme, no resuelto. Entonces Argentina ya está en una crisis. ¿Y dónde está la principal foco de la crisis, Pedro? En que el gobierno no sabe qué hacer, perdió el libreto, no sabe cuál es el rumbo que va a tomar. Por eso es que bueno, las demoras, las cuestiones de fondo que hay que tomar, que todo el mundo, que el mercado está expectante para ver cuáles son las decisiones, que desde mi punto de vista no va a haber decisiones demasiado profundas, porque primero que no hay equipo, después porque hay una ideología muy fuerte que claramente obstaculiza cuestiones de fondo. ¿Y por qué? Porque después ya quedan 2 años de gobierno, y 2 años de gobierno para pagar un costo político creo que no lo van a hacer. Entonces, lamentablemente esto va a ir increciendo, va a haber más parches, va a haber más problemas para salir del país, para poder importar, faltan insumos en los hospitales, está faltando... Ahora, evidentemente si siguen cayendo las reservas, estando instalado el cepo cambiario, significa que no dio resultado. Por eso digo, ya estás en crisis con las medidas que has tomado. Has controlado los precios y la inflación la tenés arriba del 25%. Has puesto el cepo cambiario y has perdido mucho más rápido reservas. Has puesto trabas, entre comillas, al turismo, el 20%, etcétera, que has complicado, y tenés, digamos, hoy la proyección son 10.000 millones, digamos, de caída en lo que tiene que ver básicamente con la parte, digamos, de turismo en la balanza de pago. Entonces, ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno en materia macroeconómica ha podido, en alguna medida, parar la avalancha que se le veía. Entonces, yo creo que hay una crisis que me parece que el gobierno está totalmente desorientado en las medidas que puede tomar, porque cualquier medida que hoy tome el gobierno,
o desdoblamiento del mercado cambiario o no desdoblamiento del mercado cambiario, no solucionan los problemas de fondo. Ahora, estamos hablando de un mismo gobierno con cambio de personas, pero estamos hablando del kirchnerismo. Cambio de personas solamente, Pedro, vos podés sentar, no sé, a cualquier persona, pero acá hay una directriz muy clara. Es decir, por más que se llame Moreno o se llame el señor Pedro García, son soldados que responden a una forma de hacer y de ver la economía. Entonces, ahora, fíjate qué ironía, ¿no? Cuando comenzó este modelo económico tuvo cosas exitosas. A ver, desendeudar el país fue positivo. Desendeudar el país fue, o sea, fue una cuestión, digamos, de decir, a ver, el gobierno que heredó el problema del default, el problema de la cesación de pagos. ¿Qué hizo el gobierno? Hizo una quita muy grande que le cuesta todavía 10 años vista ingresar a los mercados internacionales por la agresividad que tuvo para quitar, una quita, digamos, muy importante, prácticamente histórica. Sí, pero hoy el peso el peso de la deuda hoy de la Argentina es un alivio. No, por supuesto, eso es ya. Bien. Pero te quiero decir, el hecho de estar vedado hoy para la Argentina el ingreso, digamos, a los mercados crediticios, y esto es la desesperación que tienen algunos del gobierno, es decir, ¿cómo ahora hacemos para resolver las estadísticas, golpear la puerta, digamos, del Banco Mundial? Todo porque esa es una materia no se soporta. El otro éxito del gobierno fueron los planes sociales. Como decía, bueno, para mí no son éxitos. Los planes sociales... Después de la crisis, ¿no crees que fueron necesarios para frenar un poco? En plena crisis es importante los planes sociales. Por eso te digo, lo que fueron antes éxitos ahora se comienzan a transformar en problemas. A esto es donde apuntaba mi pregunta. Ahí va. A ver, después tuvo un equilibrio fiscal. Tuvo un equilibrio fiscal. Un equilibrio gemelo. Tuvo un equilibrio en el sector externo positivo y en el sector fiscal. Bueno, esos desequilibrios totalmente ahora ya están, o sea, mejor dicho, esos equilibrios, tanto el comercial como el fiscal, se fueron deteriorando de manera paulatina, ya se sabía que iba a pasar, porque bueno, no se soporta un gasto público, digamos, con subsidio de 100.000 millones de pesos que van creciendo, no se soporta eso, no se soporta gasto, digamos, en distinto, y gasto improductivo, es el gasto que no se soporta, porque no es un gasto que mejore la competitividad de largo plazo de la economía. Ha sido un gasto claramente improductivo. Entonces, eso es lo que el gobierno se niega a revisar y entonces ahora estamos soportando una de las presiones fiscales más elevadas de la historia con déficit. Fíjate vos la paradoja, tenés la presión tributaria, una de las más altas de la historia del país, por no decirte la más alta, y tenés déficit fiscal. Sí, y además tenés poco crecimiento, poca inversión, poca generación de empleo. Y la generación de empleo, claro, uno dice, bueno, generemos empleo, lo que uno ve, por ejemplo, en nuestro medio, sin ir más lejos. ¿Cuál es el problema de fondo? Es la falta de generación de empleo, lo que vos decías. Claro. Falta de generación de empleo genuino, de productividad de la economía, entonces esto es lo que está trayendo cada vez más problemas. Por eso, los síntomas son estos, pero Argentina claramente... ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de crisis cuando te caen los depósitos, cuando vuela todo por los aires. O sea, las crisis de Argentina son traumáticas. Sí, pero cuando vos estás analizado, decís, bueno, muchachos, pero ya tenés una crisis. Puede ser crisis, otro modelo de crisis, ¿no? Además, lo que dice Eduardo, Daniel, es decir, cuando vos tenés un solo síntoma, y bueno, la podés pilotear. Ahora cuando tenés varios, no. Tenés inflación alta, bueno, pues tenés superávit fiscal y tenés tenés un dólar competitivo. Si tenés poco subsidio no hay problema. El problema es que tenés una inflación alta, se te caen las reservas, tenés poca inversión, poca generación de mano de obra y encima estás creciendo al 1,5%, 2%. Yo creo que todo eso es corregible. El tema es tener la voluntad de hacerlo. A ver, en tren de especulaciones, acá hay una alternativa, o corrigen, y las correcciones no son difíciles de llevar adelante. Hay que tener la decisión política de hacerlas. Bueno, se toman a tiempo. Están a tiempo de tomarse algunas decisiones, sí, por eso ¿verdad? Es decir, volvemos al terreno de la especulación. Porque yo me acuerdo de la convertibilidad, una entrevista muy interesante de Machinea, que dice Machinea, ¿y usted qué siente cuando fue el ministro de Economía? Y que tuve que lidiar con un problema que se había prolongado demasiado tiempo que se llamaba convertibilidad. Claro. Si hubiesen salido antes eran menos traumáticos. Entonces querían que salga yo. Así es. Acá el tema es que hay que tener decisión política para no pagar costos políticos. Si no quieren pagar costos políticos, van a tirar la cuerda, a ver si llegan. Y si no llegan, le explotará la bomba antes. Ahora, si hay una mínima decisión política de hacer algunos parches, lo peor que puede pasar es hacer parches.
Porque hacer parches no va a resolver los problemas de fondo, ¿verdad? Y después le va a explotar al próximo gobierno, que es el que va a tener que hacer el la parche, función. para seguir con esta misma idea, Y es el analgésico. Sí, claro, Me más disimula digamos, el dolor, por ahí pero desdoblar el mercado cambiario, eso le reditúa al Estado una fuerte entrada de plata, porque imagínate vos, le compra a los exportadores el dólar, ponerle a 6 pesos y se lo vende a los que viajan al exterior a 10, se queda con la diferencia de 4, ¿verdad? Entonces, toma ese tipo de medidas que son coyunturales y de muy corto plazo, como profundizar los controles de precios, ese tipo de cosas, a lo mejor le permita llegar al 2015 a las elecciones, digamos, parado más o menos. El tema es que le explote antes. Claro. Esperemos que no, esperemos que tomen algunas decisiones que tengan que ver con el fondo, ¿no es cierto? Y haya una continuidad de la política económica que se perdió en el año 2007, ¿verdad? Que es cuando había superávit fiscal, superávit comercial y todo este tipo. Todo eso se perdió, como decía recién. Bueno, lo ideal sería volver en esa senda. Ahora, ¿cuánto tiempo llevará? Va a depender de los equipos de gente que trabaja. ¿Cuál es el principal problema que tiene el gobierno? ¿La pérdida de reserva por lo que genera en el mercado y la expectativa de los Yo creo que son dos problemas. económicas? Creo que son dos problemas, esto coincido con Eduardo. Acá la pérdida de reserva y la inflación. Y la inflación. La inflación. La Ahora, pérdida... ¿notaste que la inflación está comenzando a generar un mal humor? Porque antes como que las paritarias iban como un paso adelante de la inflación. Ahora van como 2 pasos atrás. 3 sectores. Hay gente que le va muy bien, hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, hay gente que le va muy mal. Sí. Cuando vos ves, por ejemplo, los sectores medios altos, vos ves que compran autos Sí. y pasaje al exterior. Sí. Los sectores asalariados que viven, ¿no es cierto?, de un salario y que se actualizan por paritarias, el poder adquisitivo juega un rol muy importante, por eso muchos gremios hoy están pidiendo para cerca de fin de año un bono especial para que compense la pérdida por inflación. Sí, pero es un tránsito forzado, ¿no? Es un tránsito forzado, pero de alguna manera la ilusión monetaria de tener más plata en el bolsillo te ayuda a empujar la economía después eso vía se va a consumo. trasladar a los precios. Sí, inevitablemente. Entonces es no. un círculo vicioso. Pero después tenés los otros sectores que están muy mal, Muy mal. que esos no hay una salida inmediata. Claro. Entonces, lo que tenés que hacer es un plan integral, pero no hay margen político para hacerlo. Creer que este gobierno tiene el margen político después de haber perdido las elecciones en muchos distritos, de tomar medidas profundas de fondo, no lo va a hacer. ¿Vos no Hay creés que olvidarse. si hace una convocatoria al sector gremial, al sector empresarial y hacen un acuerdo y establecen un programa de consenso de 4 o 5 puntos básicos, cómo bajo la inflación, cómo En la el tema del dólar? en la historia del país, gobiernos débiles convocando a pactos sociales y a concertaciones nunca No sé. funcionaron. Eso lo hace cuando vota fuerte. Claro, necesitas credibilidad y poder político. Absolutamente. Eduardo, para cerrar, Sí. decime, hacemos una conclusión de todo esto. A ver, ¿con qué se tiene que quedar la gente? No, yo lo ¿Con que qué creo idea? que, en primer lugar, como te digo, mi idea, mi sensación es que el gobierno ha perdido el libreto, un libreto que al principio cuando vos has devaluado la moneda y cuando los precios internacionales crecían, y eso ayudaba, fortalecía las arcas fiscales y eso claramente traía toda una cuestión de cierta tranquilidad en las variables macroeconómicas. En la medida en que se ha insistido con un libreto post-crisis, con una política expansiva tanto en lo fiscal como en lo monetario, bueno, claramente los desequilibrios empezaron a aparecer. Se comenzó a retrasar el tipo de cambio, eso comenzó a asfixiar el sector exportador, ese sector exportador que es el único que hoy genera divisas porque no tenemos entradas de capitales en el país, o sea, como fuente de reserva, y el gobierno, ¿cuál es una cuestión y una variable muy clave? Perdió credibilidad, que es el insumo uno para hacer política económica. Hemos perdido la visión de largo plazo. Entonces la Argentina tiene un problema de inversión, además de todos los que hemos citado. Yo creo que un poco para redondear, digamos, la opinión, es decir, a ver, crisis yo creo, como te digo, que en cierta medida la podemos llamar de otra manera, pero desde mi punto de vista ya hay una crisis, que es una crisis sobre todo de decisiones. ¿Qué hacemos? Punto 1. Y punto 2, hay cierta ya mancha de incertidumbre en la economía por falta, digamos, de credibilidad en la política económica. Y el tercer punto que yo te diría es, ¿cómo puede hacer el gobierno? Y el gobierno tiene dos opciones, o tranquiliza las variables macroeconómicas avanzando con un programa o un semiprograma antiinflacionario, o directamente estas variables van a seguir en alguna medida dependiendo mucho de lo que pase a nivel internacional. Si a nivel internacional nosotros en 2014 la situación es adversa, vamos a tener un cimbronazo macroeconómico que será inevitable en mayor o menor medida de gravedad. Pero creo que lamentablemente
estamos mucho más expuestos que antes a los vaivenes internacionales. Bueno, gracias a los dos. Por Gracias a favor, vos. gracias. Ya volvemos.